Tal como lo dije antes de irme a la pausa, Martín Tanaka ya está con nosotros. Voy a tomar prestada una palabra que puso él en uno de sus comentarios a través de sus redes sociales, que tiene que ver con la prudencia. Creo yo, si hay algo que por supuesto en este momento podría contribuir a poner las cosas en su lugar, es actuar con prudencia. Y esa parecería que no acompaña los actos de algunos actores o de algunos sectores que tienen protagonismo en la política y en los medios, y eso, por más buena intención que, digamos, tenga detrás, puede más bien contribuir a lo contrario. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Quisiera yo, Martín, plantearte un poco, caracterizar el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Estos últimos días han sido muy movidos y hoy día bastante turbulentos, pero si uno cae en cuenta, estamos al sexto día de la asunción al mando de un gobierno nuevo, pero ya estamos hablando de una situación extrema de vacancia o posibilidad de cierre del Congreso. Quisiera citarme en un punto que tú has puesto en tus redes sociales, que parecería que no se ha aprendido nada, porque tanto el presidente Castillo se ha puesto en el plan de final de la primera vuelta, pero parece que la oposición al presidente Castillo también se ha quedado en ese estadio, es decir, no ha habido un aprendizaje de todo lo que ha sido la segunda vuelta. ¿A qué le atribuyes tú ese no aprendizaje? Porque a estas alturas, alguito de madurez deberíamos haber conseguido en la clase política. Sí, como dices, es impresionante que apenas empezado el gobierno y empecemos a hablar de la vacancia, ¿no? Creo que, como tú mencionaste hace un rato, hay un sector de la oposición que está, digámoslo así, como algunos también han dicho, en una especie de tercera vuelta, ¿no? Si perdimos las anteriores, en esta tercera vamos a ganar y vamos a sacar a Castillo del gobierno y en fin, vamos a conseguir por medios no electorales lo que no pudimos conseguir por esa vía. Creo que afortunadamente, por ejemplo, Acción Popular y la presidenta misma del Congreso ha tenido declaraciones mucho más prudentes, ha hablado de que hay que escuchar la presentación del presidente del Consejo de Ministros y me parece que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Entonces, es cierto que hay una oposición que continúa siendo muy bulliciosa y muy radical, pero creo que la mayoría de los actores en el Parlamento están afortunadamente en una actitud un poco más prudente. Y del otro lado, del lado del gobierno, creo pues que lamentablemente ha primado una suerte de acción mediante la lógica de la convicción antes que la lógica de la responsabilidad, utilizando esos términos de los que hablaba Max Weber, ¿no? Es decir, este es un gobierno de izquierda que quiere hacer cambios muy radicales y que no se va a dejar extorsionar por la derecha y por los caviares que se han unido con ellos, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y no vamos a hacer concesiones. Y claro, el problema es que ese camino los lleva a un gran aislamiento, a una gran vulnerabilidad y genera el clima de inestabilidad en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero ese razonamiento de efectivamente privilegiar la convicción a la responsabilidad que tú bien citas, es un asunto inconducente para los propósitos del propio gobierno en términos de lo que ofreció en la campaña. Porque si no administra, como decía Norma Correa el otro día aquí que hablábamos, bien la expectativa de la gente, lo que va a generar es frustración. Ya no van a ser los fujimoristas o los caviares los que cuestionen al gobierno, sino su propia gente por insatisfacción de no resolverse sus problemas cotidianos, porque la única manera de resolver es con un Estado eficiente, o sea, no hay otra manera de resolver las cosas. Exacto. Creo que ellos, tengo la impresión de que en sectores importantes del gobierno y del partido de gobierno se maneja pues esta idea según la cual la causa de todos los males está en el hecho de que empresarios y grupos de poder han manejado el Estado y que entonces simplemente cambiando esas personas y poniendo otras, los problemas se van a resolver, ¿no? Creo que se vive un poco esa ilusión y efectivamente no es así, ¿no? El Estado es mucho más complejo, la realidad es mucho más compleja. Y de otro lado, creo que ellos han entendido ese mensaje y lo han interpretado como, ok, vamos a hacer las concesiones
mínimamente indispensables, ¿no? Entonces, eso implica, por ejemplo, mantener a Pedro Franque en el Ministerio de Economía. Ya han visto que la incertidumbre económica genera inestabilidad en el dólar, problemas económicos de diferente tipo, entonces como que han concedido eso. Pero creo que siguen con esta lógica de a este sector se le da la mano y se va hasta el codo, entonces solamente lo mínimamente indispensable, ¿no? Me parece que esa es la lógica con la cual están actuando, ¿no? Ahora, en un ratito voy a regresar a Franque, no solo por lo que simboliza en términos del manejo económico que va a hacer, sino a las condiciones que puso para entrar, que llevó inclusive al Premier a sacar un comunicado diciendo que todas las estupideces que había hecho antes ya no las iba a validar como Premier. Pero quería quedarme en un dato o en un hecho que tú has mencionado también, Martín, y tiene que ver con el discurso del presidente del 28 de julio, que me gustaría que partamos de ahí. A mí me pareció que era un discurso en el que, como tú bien has dicho, él se afirmó o se reafirmó en más bien buscar darle tranquilidad a la mayor cantidad de gente que se había asustado en medio de una campaña donde lo acusaron pues de que iba a quitarle todo lo que tenía, sobre todo a la clase media, ¿no? O sea, fue una modera, inclusive tú has dicho, y esto no es menor, y ahí te doy la palabra para que reflexiones sobre eso, su planteamiento de asamblea constituyente estuvo encajada dándole la razón a los que le criticaban diciendo que no era viable como la planteaba. Pero a mí me llamó mucho la atención porque la respuesta del sector, contrario al presidente Castillo, en ese momento gritó: democracia sí, dictadura no, cuando ya había claramente planteado una salida democrática, ¿no? ¿No hay esa intolerancia también ahí, ¿no? ¿Qué pasó después? Porque, claro, el discurso no se condice con la decisión que tomó después también el propio Castillo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, a mí también me llamó la atención eso, y también me llamó la atención que la propia bancada de Perú Libre se puso de pie y aplaudió, cuando, cuando esto era también una especie de reconocimiento de que la propuesta de la constituyente es inviable políticamente por ahora, ¿no? Yo tengo la impresión de que el discurso del 28 de julio es resultado de varios parches, ¿no? Como diferentes pedazos que diferentes sectores propusieron y terminaron todos mezclados en un discurso que me pareció relativamente incoherente, ¿no? Y además el hecho de que el discurso se hizo cuando no había ministros confirmados, ¿no? En otras palabras, es el núcleo de Castillo y las influencias de Castillo vigentes hasta ese momento las que armaron ese discurso. Y entonces creo que hay de todo, ¿no? Hay mensajes que buscaron dar tranquilidad, pero después también mensajes muy altisonantes, ¿no? Y anuncios simbólicos, pero con una viabilidad muy cuestionada, ¿no? Como por ejemplo esto de abandonar Palacio de Gobierno y convertirlo en un museo, ¿no? Tan improvisada es la idea que han tenido que retroceder casi de inmediato, ¿no? Entonces, esa es mi impresión, como que el discurso fue armado un poco contradictoriamente, reuniendo partes de diferentes grupos, tratando de contentar un poco a todos, ¿no? Pero, como dices, eso a nivel de discurso, de orientación del gobierno, pero en el momento de los nombramientos primó el criterio de nosotros ganamos la elección, nosotros gobernamos. Y si es que hacemos concesiones van a ser las mínimas indispensables, ¿no? Sí. Ahora, pero en ese nosotros ganamos y hacemos como nos parece, creo que ahí, si uno empieza a revisar más pormenorizadamente las designaciones, no necesariamente uno ve que es que el partido y Cerrón metieron a su gente, y lo voy a explicar por qué. Hay un dato adicional a lo que tú has dicho, Martín, que tiene que ver con las declaraciones que hace Cerrón saliendo del Congreso el 28 de julio. Cuando le pregunta qué le apareció el mensaje del presidente, le dice muy bien, porque ha dicho que lo de la Asamblea Constituyente se va a hacer con el cambio de la Constitución en el Congreso, siguiendo los procedimientos que la Constitución establece. Es decir, ya en ese punto le habían torcido el brazo al Perú Libre Radical, que quería ir a confrontar con eso. Entonces me parece ahí que, lejos de agarrar eso y decir qué bien que hayan hecho eso, porque el Congreso no va a aprobar el cambio del 206, es evidente, pero por lo menos el presidente les abrió la posibilidad del debate, empiezan a cuestionarlo. Pero el otro asunto es, mira, yo he visto que en el gabinete, a ver, de Cerrón claramente, el presidente del Consejo de Ministros,
el ministro de Energía y Minas y se dice que el ministro de Defensa que lo metió hacia el final. Después tienes como los más independientes, donde puedes poner al de salud, al de educación y varios otros. Después tienes de los aliados de Juntos por el Perú y Nuevo Perú y tienes del Frente Amplio. Y en ese espectro ya llenas como 10, 11. El resto, por ejemplo, el de vivienda y el transporte, son puestos por el propio Castillo. Porque, por ejemplo, el de transportes es su amigo de Chota, colega profesor, que decía tener una empresa de transporte que parece tampoco la tiene. Es decir, ha habido mucha mano del propio presidente Castillo equivocadamente poniendo a gente también incompetente. ¿O tú crees que Cerrón es, como han dicho algunos, ¿no? A mí me parece que muy apresuradamente, que ya Cerrón vacó al presidente y que está manejando el gobierno? A mí me parece que hay que matizar un poquito eso todavía. ¿Tú qué piensas? Sí, de acuerdo con lo último que has dicho. Me parece que ha habido allí digo, han circulado muchos nombres, ¿no? Y diferentes sectores han puesto nombres sobre la mesa. Yo creo que digámoslo así, la reacción de Cerrón ha sido, ok, yo puedo perder en algunas batallas, pero voy así jugármela por manejar espacios centrales de poder, y el presidente ha estado de acuerdo con eso, ¿no? Y la designación digamos, la idea de Nájar y la idea de Bellido y la designación de Bellido se pueden interpretar de esa forma, ¿no? Pero como tú dices, ha llegado gente de diferentes lugares, ¿no? Digámoslo así, que dentro de ¿cómo decirlo?, de la coalición más radical, digámoslo así, y que han aceptado los términos de ese tipo de rumbo, han armado el gabinete, ¿no? Pero es cierto, es más plural dentro de ese mundo, digamos, como dices tú, no es 100% Cerrón, excluyendo totalmente a otros, ¿no? Exacto, sí. No, y ese me parece que es un dato importante tener en cuenta en el marco de la exigencia para que cambie algunos ministros si estos no funcionan. Porque lo que puede pasar finalmente en el marco de que no les vaya bien a los que ha puesto directamente el presidente Castillo es que el partido quiera llenar esos espacios con su propia gente diciendo, ves, yo te dije esto y tú pusiste a tu gente y finalmente mira lo que ha fracasado. El ministro de Trabajo es amigo del presidente Castillo porque juntos estuvieron en la lógica de la huelga del 2017. El ministro de Vivienda es su amigo, compañero de escuela y, en fin, parece que han tenido una formación inclusive continuada, común, ¿no es cierto? El ministro de Vivienda, que hasta donde yo sé, lo conoció en sus viajes por Amazonas y era el que lo acompañaba llevándolo de un lado a otro y terminó siendo ministro. O sea, no es tan así como ya hay uno que manda, ¿no? Pero sobre eso te quería decir, pero eso no quiere decir que hayan sido buenas designaciones, han sido malas designaciones. Pero la pregunta es, Martín, ¿cómo se procesa una discrepancia con un gobierno que recién entra y que tiene esas características? Tú dices la vacancia se ha exagerado. ¿Qué es lo que desde tu punto de vista debería producirse para ayudar al gobierno a que se encamine bien? Yo creo que, digamos, hay un criterio que es muy claro y que me parece que es muy realista y que debe tomarse como unidad de medida y como referencia, que es la distribución de fuerzas en el Parlamento, ¿no? Lo concreto aquí es que para gobernar necesitas armar algo que se aproxime lo más posible a una mayoría parlamentaria, ¿no? Y en la elección de la mesa directiva vimos que el sector oficialista, digámoslo así, llega con las justas a 50 votos, ¿no? Entonces, si es que siguen con esa lógica, simplemente no van a poder gobernar porque sus propuestas legislativas no van a ser aprobadas. Y el rumbo del primer gabinete no te lleva a aumentar esos 50 votos, te lleva más bien a perderlos, a quedarte solo en 37. Entonces, yo creo que esa es una constatación fáctica innegable que el gobierno tiene que aceptar, ¿no? No se trata de que le guste o no le guste, es una constatación fáctica, ¿no? Con este gabinete y con esta orientación no va a poder gobernar, ¿no? Ahora, del otro lado, la oposición creo yo que tiene pues que ser exigente, tiene que ser dura, por supuesto, como es esperable en un contexto como el actual,
pero creo yo que creo que es muy prematuro, por supuesto, hablar de vacancia, y creo que la línea, digámoslo así, que hay que evitar cruzar, que el gobierno, por supuesto, tiene que evitar cruzar, es la vulneración de la Constitución y de la legalidad, ¿no? Claro. Mientras eso no ocurra, todo discurre dentro del proceso democrático. Uno puede discrepar, uno puede censurar ministros, puede pedir renuncias, interpelaciones, ¿no es cierto? Y todo esto se mueve dentro de un cauce democrático, ¿no? Mm. Hablar de vacancia solamente estaría en agenda si es que el gobierno manifiestamente rompe reiterada y premeditadamente la ley y el orden constitucional, ¿no? Sí, Entonces, pues, y yo creo ahora, que lo claro, que nos seguimos moviendo, perdón, termino con eso, nos seguimos moviendo hasta ahora en el terreno de errores políticos que tienen consecuencias políticas. sí, exactamente, exactamente. O sea, yo te digo, a mí me parece pésima la elección que ha hecho en buena parte de los ministerios. Bellido es un impresentable, o sea, digamos, nunca se me hubiera ocurrido a mí llevarlo a ningún lado, porque en su propia trayectoria, y varios ministros también. Pero claro, o sea, después de decir que es incapaz moral permanente porque elige mal a sus ministros, es un asunto, pues es un de propósito antidemocrático, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo lo ves al gobierno? Porque cuando tú dices, este gabinete no es un gabinete que busque sumarle uno siquiera a los 50 que ha conseguido en la disputa por la mesa directiva del Congreso, está claro. Pero lo es, o sea, digamos, no es como, digamos, no se pone en la idea de aumentar porque es como algunos dicen, claramente confrontacional de choque y quiere que no le den la confianza para ir a la disolución del Congreso, o lo crees tú por incapacidad, por torpeza, por falta de hacer buena política, por decirlo de alguna manera, o ya tú le ves un carácter claramente marcado antidemocrático. No, yo creo que tiene mucho más que ver con lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? Es decir, una visión de la política muy ideológica y excesivamente principista, ¿no? Con un principismo mal entendido, ¿no es cierto? La derecha es el enemigo, los caviares son el enemigo, entonces no hay que hacer concesiones con el enemigo. Entonces, claro, es una lógica que, no sé, en la lucha sindical te puede funcionar, pero no te funciona en una lógica de gobierno, Claro. ¿no? Y creo que ese cambio de chip les está costando mucho hacer, pero van a tener que hacerlo porque si no, lamentablemente, su gobierno no va a ser viable y si bien consideramos nosotros exagerado estar hablando de vacancia, hay sectores que lo van a poner en agenda, ¿no? Lamentablemente, desde 2017, ese recurso ya se ha metido como un recurso más en el juego político. Ahora, pero eso pensando, Martín, que la viabilidad o la gobernabilidad básicamente se sostiene en una mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Cómo ves tú al tercer actor que por lo general no tomamos mucho en cuenta y hoy día está un poco movido, que es la propia calle? Es decir, a ver, si es que en algún momento, con esta idea que a nosotros nos parece mala, y coincido contigo en eso, de cerrarse en esta lógica que tú has dicho, una izquierda pues conservadora, anquilosada, precaria, marginal, empiezan ellos a levantar el argumento, no nos dejan trabajar y no quieren que el pueblo por fin gobierne. ¿Cómo va a reaccionar el sector que ha apoyado a Castillo? Porque hay algunos que dicen con seguridad, ese sector va a ir en contra de Castillo. Yo no estoy tan seguro. Por ejemplo, ahora tienen una tarea en Chumbivilca, resolver un problema de conflicto que se deriva del tema minero. ¿Cómo resolverá Bellido? Que va a ir, ya habló ayer en los medios allá, va a ir a resolverlo. Ahí vamos a ver una prueba de juego con ese sector. Si lo resuelve, esa legitimidad de ese sector frente al presidente Castillo va a mantenerse y no se va a resolver el problema con una mejor relación con el Congreso. ¿Cómo ves eso? O las movilizaciones en Lima del sector que ayer salió a protestar ya pidiendo en buena medida vacancia con Lourdes Flores a la cabeza. ¿Cómo ves ese otro actor? Sí, yo creo que, digamos, la batalla ante la opinión pública, ¿no? Digamos, es fundamental, ¿no? Yo creo que lo que va a terminar inclinando la balanza precisamente es eso, ¿no? Cómo se alinea la opinión pública, cómo se alinea la sociedad civil, el terreno de lo social, ¿no? Porque una cosa
es que el escenario de la vacancia empiece a tener, digamos, empiece a estar en agenda, porque porque el sector que negó la legitimidad de las elecciones sigue maniobrando para forzar la vacancia y está buscando cualquier pretexto absurdo, ¿no es cierto?, para vacarlo, como, qué sé yo, como que en Junín pintaron los edificios de rojo, vamos a vacarlo, ¿no? Si es que ese es el camino, pues la opinión pública, creo yo, no los va a seguir, ¿no? Y eso puede terminar siendo algo favorable al gobierno. Pero al contrario, si es que los cuestionamientos van por el lado de nombramientos de funcionarios cuestionados, problemas de corrupción, incapacidad manifiesta para gobernar, para gestar acuerdos, entonces digamos, el gobierno se va a ir aislando cada vez más y el escenario de la vacancia va a empezar a ganar fuerza, ¿no? Entonces todo depende de cuáles sean las razones, los argumentos para criticar al gobierno, digámoslo así, ¿no? Sí, ahí los medios van a ser fundamentales también y no contribuyen, ¿no? Ayer yo veía Cuarto Poder un rato y claro, los conductores del programa diciendo que este gobierno ha reunido a los guerrilleros, energetistas y senderistas, no es un asunto pues que uno pueda afirmar, ¿no? Eso claramente es uno puede criticar a alguno y otro, o lo otro decir, ¿no es cierto? Sacar el video de Montesinos con Fujimori y decir que así como estos eran siameses, son siameses, el presidente Castillo con Vladimir Cerrón, y que estamos casi en una lógica parecida a los 90, no contribuye, pues. Ahora, si pasa, lo que pasó en la campaña, a esos medios tampoco les van a creer y van a actuar la gente en contra de los medios, y puede ser peor. Lo peor que puede pasar es que envalentonen al gobierno para mal, ¿no? O sea, que terminen diciendo, el pueblo está conmigo, así que sigo con esta, y eso puede ser peor todavía. Exacto, y en el programa Corto Poder incluso en algún momento dijeron que se quiere implantar una dictadura comunista como Pol Pot, ¿no? Realmente es una exageración, ¿no? Y en todo caso, todos tienen derecho a tener los temores que quieran, ¿no es cierto? Pero tú no puedes seguir una lógica, ¿cómo decirlo?, de acción preventiva, ¿no? Para evitar que se instaure Pol Pot, tengo una lógica de oposición total. No, porque ese es un temor que tú tienes. En este momento no hay nada que indique que eso va a ser así, ¿no? Y de otro lado, respecto a la comparación que hacías, yo creo que Vladimir Cerrón, por supuesto, tiene muchos cuestionamientos, está siendo investigado por la fiscalía, ¿no es cierto? Pero de hecho es el presidente del partido de gobierno, ¿no? Entonces no se sostiene esa comparación con Vladimiro Montesinos, que era un asesor en la sombra, que no tenía ningún cargo y que no daba la cara, ¿no? Este es el presidente del partido de gobierno. Es inevitable que tenga participación y que tenga presencia, ¿no? Sí. Pero ya hemos visto que un excesivo protagonismo del señor Cerrón lleva al gobierno a un aislamiento que lo hace inviable, ¿no? Sí, ahora yo más bien, digamos, apuntaría a que el gran problema de este gobierno, que más temprano que tarde va a generarle mayores problemas y de repente la justificación para avanzar hacia un proceso de vacancia, es más bien lo siguiente, el interés de determinados sectores vinculados al partido de gobierno de querer cooptar el Estado a través de sus bases, porque quiera o no quiera, o le guste o no le guste a uno, este es un partido político que sí tiene bases. O sea, ha demostrado que tiene bases en todo el país. Y esas bases ahora reclaman presencia en el gobierno. Por eso es que cuando el presidente Castillo empieza, antes de juramentar, a jalarse a algunos técnicos para su gobierno, Perú Posible va a, Perú Libre, un grupo de gente va a la puerta de su casa y dice, acá estamos los profesionales de Perú Libre para que nos tomen en cuenta. Y si tú metes a cualquiera dentro del aparato de gobierno, inevitablemente lo que se puede venir es corrupción. Y esa es la combinación para mí en el corto plazo más peligrosa. Ineptitud y corrupción de ese tipo, me parece, más que, digamos, esta lógica polpoteal. O sea, no, sí, por ahí me parece que no habría cómo. Pero el otro sí me parece muy posible, ¿no? Tal cual, en el corto plazo yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y efectivamente ese es el gran límite para estas
para estas pesadillas totalitarias, ¿no? O sea, no tienen la fuerza política para hacerlo, ¿no? Ahora, también es cierto que en algún momento todos tuvimos el temor de que el gobierno, digámoslo así, tuviera una conducción económica 100% populista, ¿no es cierto? Y que intentara construir legitimidad con anuncios muy, muy altisonantes, que tuvieran consecuencias negativas a mediano plazo, pero que en el corto plazo podían darle mucha legitimidad al gobierno. Afortunadamente, la presencia de Franque en el Ministerio de Economía ha puesto eso, ha disipado por ahora al menos ese temor, ¿no? Entonces, Sí. sí, yo creo que en el corto plazo el gobierno debería preocuparse por la eficiencia de su gestión, pero como decía, yo creo que el gran obstáculo en este momento es que el gobierno está leyendo todo desde una lógica principista mal entendida, ¿no? Como dices tú, Exactamente. ganamos nosotros, los cargos son para nosotros, y no se ponen a pensar en cuál es la gente más idónea para tener una gestión eficiente, ¿no? Sí, pues, no, yo creo que va a ir por ahí también. Y fíjate que en el marco de lo que estamos conversando, Vladimir Cerrón acaba de poner un tuit hace unos minutos, me dicen, no sé si tengo la posibilidad de ponerlo, lo voy a leer yo. Dice lo siguiente, mira, encajando perfecto en lo que tú decías hace un rato, dice, el tema de la vacancia se ha convertido en una expresión de la intolerancia a la izquierda, al provinciano, a lo andino y a los cambios para lograr un país más equitativo. El resto es puro pretexto, dice Vladimir Cerrón. Y claro, es verdad que hay un componente que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Coincidiremos, Martín, en eso. Hay gente que una persona de puña con sombrero en Palacio de Gobierno, a buena parte de la gente, sobre todo en Lima, no le gusta. Pero, el pedido de vacancia tiene que ver con otras cosas, esa tercera vuelta para los que perdieron, pero tiene que ver también con el funcionamiento del gobierno, pues que no están haciendo en 6 días, dando señales más o menos de viabilidad, ¿no? Sí, bueno, sabemos que el triunfo de Castillo expresa ese sentimiento de frustración, digámoslo así, del mundo provinciano, del mundo serrano en particular, frente al centralismo limeño, frente a la exclusión, la discriminación y la reivindicación, y eso se expresa también en la reivindicación de profesionales de universidades en todas las provincias del país, ¿no es cierto? Y una capa de profesionales que aspira pues a tener una mejor ubicación y que percibe que determinados circuitos en Lima le cierran las puertas. Es un reclamo legítimo, ¿no? Pero efectivamente la línea tiene que estar marcada por la eficiencia en la gestión, ¿no? Vemos que Claro. esa capa de profesionales tiene que demostrar que lo puede hacer mejor, y en muchas áreas seguramente lo podrá hacer mejor, ¿no? Pero ese criterio llevado al extremo te lleva, como dices tú, a la parálisis, y en última instancia abre puertas para prácticas clientelísticas y de corrupción, ¿no? Sí, y para terminar, Martín, quería sobre esto, y creo que ahí hay de los dos tipos en el gabinete, ¿no? Porque tú tienes, por ejemplo, a un Juan Cadillo o a un Hernando Ceballos, para poner salud y educación, que son centrales, que sí son gente capaz, gente dialogante, gente que tiene una idea de qué cosa hacer en su sector. Ambos provincianos, ambos, digamos, no muy, digamos, que no han circulado mucho por la lógica nacional del país, salvo eventualmente, y son buenos, pero claro, si tú quieres poner un provinciano que estaría bien y técnicos, buscas a los mejores, pues, no buscas a tu pata del colegio que ni siquiera se le conoce oficio en los últimos tiempos. Ese es el problema, o sea, no todo justifica que sea provinciano, y te lo dice un provinciano, ¿eh? O sea, no es así. Ahí, eso te quería decir. Y lo otro, para Exacto. terminar también, los Y Aníbal contrapesos Torres, internos. Torres también en justicia, ¿no? Que es sanmarquino, ¿no? Representante de la universidad pública. Sí, sí, no, por ese lado hay gente interesante, pero te quería preguntar, Martín, junto con esto, lo siguiente para ir terminando ya, los contrapesos internos. Lo de Franque es muy importante, no solo por, como algunos lo ven, simbólico, ¿no? Porque tú no juramentas frente a un presidente diciéndole en su cara, a la primera que este señor que está acá, que es el señor Bellido, se le ocurra volver siquiera a repetir lo que ha dicho, yo me voy. O sea, no es poca cosa lo que ha hecho Frank. Y el presidente la ha aceptado, ¿no? Y el comunicado que ha sacado Bellido es un comunicado casi de arrepentimiento. O sea, ha dicho, mira, mejor
me alineo. Entonces, ¿cómo ves esos contrapesos internos? Porque se ha criticado a un sector de la izquierda que no es de Perú Libre, que se ha quedado en el gabinete, les han dicho oportunistas, que cómo puede ser, que han sometido o han subordinado sus principios. ¿Tú lo ves así? No, yo creo que digamos, yo creo que las batallas hay que darlas, ¿no? En la política en general, ¿no? Digamos, a mí me parece exagerado, qué sé yo, de un lado acusar de oportunista, ¿no? A Pedro Franque o acusarlo de tonto útil, ¿no? Creo que las batallas hay que darlas. Creo que la relación entre Bellido, Franque y en general los diferentes miembros del Consejo de Ministros se van a dar día a día, ¿no? Prácticamente decisión por decisión y la pulseada va a ser permanente, constante, ¿no? Como estábamos conversando hace un momento, los nombramientos de directores, secretarios generales, va a ser una próxima batalla, ¿no? Qué Ujú. tipo de profesional va a terminar ocupando esos cargos? Va a primar un criterio clientelístico solamente partidario o se va a tratar de armar una administración eficiente, que en última instancia es lo que le interesa al presidente Castillo, ¿no? Pero eso me parece que es una batalla, es una pulseada que se va a definir todos los días para cada decisión y va a ser un tira y afloja permanente, ¿no? Sí, pues, y hay que, efectivamente, como tú bien has dicho, Martín, con prudencia ir mirando y, por supuesto, teniendo y formándose una opinión y una crítica de acuerdo a lo que la coyuntura nos va presentando, no en esta lógica preventiva, ¿no es cierto? No es el golpe restaurador, no es la vacancia para evitar que esto se pueda convertir en algo. Eso pues es lo más antidemocrático, si no, ¿para qué tenemos elecciones? Mejor le consultamos a dos o tres qué es lo mejor para el país y lo hacemos, punto, se acabó. ¿Para qué vota la gente? ¿No? Es un principio, es una cosa básica, pues. Exacto. Correcto, y en nuestro orden constitucional elegimos a un presidente por 5 años y en circunstancias muy excepcionales el periodo lo completa el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso, ¿no? Pero Sí, son pues. circunstancias muy excepcionales a las que esperemos no tengamos que llegar. Ojalá que no, porque hay algunos inclusive que dicen que se vaya a Castillo, inmediatamente se inicia un proceso contra Dina Boluarte y se le entrega al Congreso para que convoque elecciones. Espérate un ratito, o sea, digamos, ¿cómo puedes hacer eso? Pero ojalá que sean marginales, como marginales sean esas voces totalmente anquilosadas de una izquierda inconducente, y los extremos hay que aislarlos, eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que dejar que ellos se entiendan entre ellos y hay que buscar salidas, como tú bien has dicho, en otro lado. Martín, muchísimas gracias, como siempre. Muy interesante tu punto de vista, la verdad que nos ayuda bastante. Creo que es bien importante ponerle racionalidad a la discusión, una deliberación racional de los temas que nos interesan. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable. Gracias, Lázaro. Ha sido Buenos días. Martín Tanaka que ha conversado con nosotros con punto de vista.